muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo van los amigos? ¿El trabajo? ¿Los estudios? Bueno, espero que muy bien. Y espero que también estés dispuesta 10 minutitos a escuchar lo que tengo que contarte hoy. Y es que la vida son cambios, ¿verdad? La vida es cambio constante. Nada permanece para siempre. Todo cambia, todo fluye. Y justamente quiero hablarte de cambios. Cómo expresar cambios en español. Cambios en la forma de ser, en la personalidad, en el carácter, en el físico, o transformaciones que podemos experimentar las personas o las cosas. Y es que en español hay diferentes formas de hablar sobre estos cambios. No hay un solo verbo. Depende del tipo de cambio, utilizamos unos verbos u otros. Así que agárrate, porque empezamos con los verbos de cambio. ¿Y por cuál empiezo? Bueno, por este que te digo. Fíjate, mi amiga Marisa se ha hecho vegetariana. Mi amiga Marisa se ha hecho vegetariana. Hacerse más un nombre o un adjetivo. Vale, cuando utilizamos este verbo, que alguien se hace algo, estamos hablando de un cambio que es decisión de la persona. Es su decisión. No es casualidad, no es un accidente, no es algo que pasa, pero tú no tenías previsto. No, no, no. Yo quiero hacerme vegetariano. Antes no lo era y ahora hay un cambio, una transformación. Me hago vegetariano. He tomado la decisión. Se utiliza mucho este cambio, este verbo de cambio, para ideologías, religiones, profesiones, incluso. Fíjate, yo me hago vegetariano, ¿sí? Ideología, forma de vida, etcétera, etcétera. Yo me hago budista, hacerse más una religión, o yo me hago abogado. Yo voy a estudiar para ser abogado. Voy a hacerme abogado. ¿Sí? Estos son los tres ámbitos en los que se utilizan más este verbo de cambio. Hacerse más sustantivo o adjetivo. Siguiente verbo de cambio. Mira cómo cambia. Digo, hace unos años, Emilio era muy simpático, pero después se volvió muy antipático. Antes era muy simpático, pero se volvió muy antipático. Volverse más adjetivo. Este es para cambios normalmente que son lentos, progresivos en el tiempo y que transforman cosas importantes la persona. Cosas de la esencia de la persona. ¿Sí? Antes era simpático y ahora se volvió antipático. No se volvió antipático un día, ¿no? Un día simpático y otro antipático. No, con el tiempo, con el paso de la vida, con las experiencias de la vida, se volvió antipático. O, por ejemplo, yo, cuando era pequeño, era muy tímido. Pero, poco a poco, cuando crecí, me volví menos tímido. Me volví más abierto, más extrovertido. Un niño adulto no es un día tímido y al día siguiente es súper extrovertido. No, es un proceso de la vida que cambia algo profundo de la personalidad. ¿Sí? Entonces, todos los cambios que son tímido, extrovertido, antipático, generoso, tacaño, mmm, cerrado de mente, todo esto se utiliza con volverse más la palabra. ¿Vale? Seguimos. Siguiente verbo de cambio. Ponerse más adjetivo. Cuando el profesor me preguntó, me puse rojo. Me puse nervioso. Ponerse más adjetivo. Aquí el cambio no es progresivo poco a poco como el anterior. Al contrario, es un cambio inmediato. No hay tiempo. En un segundo te puedes poner nervioso,
te puedes poner rojo, te puedes poner muy enfadado, te puedes poner muy rabioso, te puedes poner muy triste, te puedes poner muy contento. Es algo que en un segundo y muchas veces fuera de tu voluntad te transformas. ¿Sí? Fíjate que también son estados que son temporales ponerse. Yo, si me dicen que mi perro ha muerto, me pongo triste en un momento, pero no me pongo triste durante muchos años. No puedo estar triste durante muchos años, eso sí, pero ponerse triste es un momento, automático, inmediato y que después no sigue en el tiempo. ¿Vale? Bueno, siguiente. Ayer en la calle hacía mucho frío y me quedé helado, me quedé congelado. Quedarse más adjetivo. Esto es un cambio en el estado de la persona. Es decir, yo estaba en un estado normal, no tenía frío, y después de estar un tiempo en la calle, me quedé congelado. Fíjate que no es un cambio en la personalidad, como hemos visto con volverse, ¿no? Era simpático y se volvió muy antipático. No es algo profundo, es un cambio en el estado de la persona. Quedarse helado. Me quedé en shock. Cuando vi el accidente, me quedé paralizado. No es algo profundo de la personalidad, es un estado paralizado, en shock, helado. Me quedé, por ejemplo, súper sorprendido. Me quedé sorprendido. No es una descripción de la personalidad, ¿no? Es un estado en el que estamos. ¿Vale? Y, atención, el último, llegar a ser más adjetivo o más nombre. Llegar a ser es un verbo de cambio que utilizamos cuando hablamos de que hay un cambio muchas veces en la profesión, que es un cambio que socialmente es positivo y que requiere un esfuerzo para conseguirlo. Por ejemplo, mi primo Alberto, después de muchos años de trabajo, llegó a ser el director de la empresa. Es una profesión, hay un trabajo y ser director de la empresa es algo que socialmente es algo positivo, ¿no? Se considera como algo bueno. Llegar a ser. O esta cantante llegó a ser la más exitosa de todo el país. Trabajar, 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 profesión, cantante y algo que es socialmente positivo. ¿Vale? Así que te doy ahora 3 frases para que tú puedas practicar. Tienes que completar con el verbo hacerse, volverse, ponerse, quedarse o llegar a ser. ¿Vale? Muy bien. Primera frase. Atención. Cuando vi el examen, me histérico. Más que nervioso, ¿eh? Histérico. Me hice histérico, me volví histérico, me puse histérico, me quedé histérico, llegué a ser histérico. Elige. Elige la que te parezca más adecuada. Segunda frase, que te doy un ejemplo. Después de ver las noticias, me preocupado. Me hice preocupado, me volví preocupado, me puse preocupado, me quedé preocupado, llegué a ser preocupado. Elige. Y tercera frase. Creo que Juan se va a médico. Se va a hacer médico, se va a volver médico, se va a poner médico, se va a quedar médico, se va a llegar a ser, se va a llegar a ser médico. Bueno, coméntalo, escribe tus respuestas, practica con nosotros y como siempre, si tienes alguna duda, aquí estamos. Pregunta lo que necesites, que estamos a tu servicio. Te mando un abrazo y seguimos viéndonos aquí. No te desconectes, la aventura española. Chao.